Buenos días, amados, amigos, hermanos. Que Dios les bendiga en este día domingo. Y como todos los domingos estamos aquí con mi esposa Mabel para predicar la palabra de Dios. Somos el pastor Juan José Azorín y su esposa Mabel del Ministerio de Restauración y Libertad Cañuelas. Y queremos darle la palabra de Dios en esta mañana. Y un mensaje que viene como quien dice, viene en este tiempo para que estemos velando, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a comenzar con la palabra de Dios que va a leer mi esposa. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Y dice así la palabra de Dios: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bueno, esta mañana quiero hablarles de algo que estamos viviendo en este momento con este tema de la pandemia, de estar todos, la mayoría de la gente, viviendo con temor. Quiero decirte que esta misma situación se vivió muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad y no es de ahora. Porque el enemigo de Dios, el diablo, siempre ha estado tratando de destruir la corona de la creación de Dios, que es la raza humana. Así que no es ninguna novedad que él, sus demonios y sus seguidores estén planificando todo este mal sobre la tierra, sobre la humanidad. Pero todo está bajo la permisividad de nuestro Dios creador. A él nada se le escapa, nada absolutamente. Mira, en la época de Noé todos estaban diciéndole a Noé: ¿cómo es posible? No va a llover, ¿para qué fabricas un arca? ¿Para qué? Pero él escuchó nada más que la voz de Dios, lo que Dios le había pedido que haga, y empezó a construir el arca. Hacían burla de él, lo criticaban y hasta se enojaban porque él cumplía lo que Dios mandó. De alguna manera es lo que está pasando en este tiempo con la iglesia. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que Él iba a preparar lugar para nosotros. Antes de irse a la gloria, Él le dijo eso. Está en el capítulo 14, 1 y 2 del Evangelio de Juan. Pero quiero decirte que así era también en aquella época antes del diluvio. Se había multiplicado tanto la maldad que Dios había decidido raer de sobre la faz de la tierra todo aquello que hacía pecado. Había violencia, había desenfreno sexual, todo exactamente como ahora. Es más, creo que ahora hay más pecados que en aquella época. Había violencia de todo tipo. Muchos creen que ahora es la violencia y hablan de la violencia contra la mujer. Ya en aquella época mataban mujeres, niños, abusaban de ellos, abusaban de hombres, de bestias, de todo tipo de pecados. Y Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra, limpiarla. Ahora acá hay una figura maravillosa, porque dice que Noé halló gracia delante de Dios, él, sus hijos y sus nueras, junto a su mujer. 8 personas en total, entre toda la humanidad. Solo ellos hallaron gracia delante de Dios, porque escucharon la voz de Dios, porque escucharon su palabra y la vivieron. Este es el tema hoy en día, donde la verdad está a las puertas, el regreso de nuestro Señor Jesucristo para arrebatarnos. La salvación en aquella época era el arca, entrar al arca.
Y de repente desapareció todo lo que Dios había creado. No porque Dios fallara, sino porque su creación se rebeló contra él, menos Noé y su familia. Entonces, hoy pasa algo similar. Hoy el arrebatamiento de la iglesia es como el arca de este tiempo. Y solo van a entrar los que hallen gracia delante del Padre Creador del cielo y de la tierra, solamente por medio de la fe en Jesucristo y que vivan en santidad y en relación cotidiana con el Padre Creador. No cambió nada, Dios no cambia, Dios es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Él nos ama, somos su creación. La creación, somos obra de sus manos, decía el rey David en uno de sus salmos. Él nos hizo un poco menor que los ángeles, un poco menor. Él nos dio el poder para señorear en la tierra, para procrearnos, multiplicarnos y disfrutar de la gracia que Él nos daba. Pero el ser humano se corrompió, escuchando al enemigo, adorando ídolos, adorando el desenfreno sexual, adorando la violencia, adorando y codiciando el dinero, el materialismo, codiciando el poder sobre su prójimo para dominarlo, para sojuzgarlo y enriquecerse personalmente. Nada hay de distinto con aquella época. Y nos dice allí el Evangelio de Mateo, nos dice en el capítulo 24 que esto es, en este tiempo, esto que estamos viviendo, principio de dolores. ¿Cómo dice allí la palabra de Dios? Dice así, Mateo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Allí estamos viendo una vez más, que ya lo expusimos hace poco también esto, de que el principio es apenas el principio de que el principio de la humanidad corrompida, pervertida totalmente, que va a sufrir violencia entre las personas, muertes, epidemias, pandemias, como dicen ahora, o sea, pestes a nivel mundial, que no es la primera vez, terremotos, volcanes, están haciendo descubrimientos en el sol, en el movimiento interior de la capa terrestre. Y la gente se asusta, la gente tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, Satanás, opera a través del miedo. La mejor manera de derrotar a algún enemigo, ya desde la antigüedad, era hacerle tener miedo. Y si no recuerdan en la historia, Atila y los hunos dicen que personificaba al diablo. Donde él pasaba con su caballo no volvía a crecer el pasto. Y era terrible para matar, para destruir, no perdonaba nada ni nadie. El terror imperaba en las ciudades, en los pueblos, en la gente de paz. Y como él, otras hordas bárbaras que asolaban en aquella época el mundo antiguo. No es ninguna novedad, el diablo domina a través del miedo. Pero yo quiero decirte en esta mañana que no tenés que tener miedo, tenés que permanecer en la fe de Jesucristo. Este es el momento donde, sabiendo que esto es apenas el principio del juicio de Dios sobre la tierra, porque esto no va a durar siempre. Dios le puso límite al diablo para que, llegado el momento, Dios le va a decir, basta, hasta aquí llegaste y no vas a dar un solo paso más.
porque yo soy el verdadero Dios, yo soy el verdadero Rey. Y esta es creación mía, refiriéndose a la gente, a las personas. Así que vamos a ver que tenemos que, dice, debemos velar. ¿Cómo dice allí? Dice Mateo 24, vamos a leer el versículo 36, el 42 y el versículo 44. Al 44. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahora vamos a pasar del 42, vamos a hacer seguido hasta 44, perdón. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. A la hora que no pensáis. Y acá hay una palabra clave, velar. ¿Qué significa velar? Velar significa no dormirse, estar vigilante, estar atento a lo que va a ocurrir. Allí hace una pequeña parábola el Señor que dice que si uno supiera a qué hora ha de venir el ladrón a robarle, estaría despierto y vigilante. Pero como no sabe a qué hora va a venir, entonces hay que estar ojos abiertos. Y no hablo de la vista natural, hablo de velar espiritualmente, porque todo comienza en el espíritu. Eso es lo que nos permite relacionarnos con el Creador, con nuestro Dios amado, con nuestro Abba Padre. Tenemos que estar velando en oración, escudriñando las Escrituras, mirando los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Mucha gente que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, o creen pero de la boca para afuera, pero no lo adoran como el único y verdadero Dios, porque Jesucristo es Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, y otra vez en la gloria. Ese es nuestro Dios. Es un Dios vivo, no es un Dios que está crucificado, muerto, no. Él no está ni en la tumba ni en la cruz, o ni en la cruz ni en la tumba. Es un Dios vivo. Ahora escuche esto. Dice la palabra de Dios que Él vendrá como un ladrón. Muchos no se dan cuenta. Te van a decir, en un momento, dice allí en Tesalonicense, y lo dice también, dice, seremos arrebatados. Y va a comenzar a desaparecer gente del planeta. Y van a decirte que son los extraterrestres, que son los alienígenas y que los marcianos y cualquier cantidad de fábulas. Y van a van a querer hacerle creer a la gente que las desapariciones en masa de miles, de millones de personas, niños, jóvenes, ancianos, se debe a un ataque extraterrestre. Nada más lejos de la verdad. Cristo viene a buscar a su iglesia, nosotros somos su iglesia, los que le adoramos, los que creímos en Jesucristo, los que fuimos lavados y comprados por su sangre derramada en la cruz. Él nos compró, somos de Él. ¿Por qué tienes miedo entonces, hombre, mujer, niño, jovencita, jovencito? No debes temer porque Cristo viene a buscarnos, viene a rescatarnos. Este mundo, como va a desaparecer. Dios va a establecer su reino en la tierra, pero Él no puede afirmarlo en la tierra en medio del pecado. Él tiene que limpiar primero. Y para limpiar, nosotros tenemos delante de nosotros un arca, entre comillas, donde refugiarnos para hallar gracia cuando venga el Señor a buscarnos. Pero además de eso, dice la palabra que no tenemos que,
Segunda de Pedro, que no tarda, Él no tarda. Mucha gente dice, pero hace años que venimos escuchando el mensaje, Cristo viene a arrebatar a la iglesia. Él no va a venir en forma visible todavía. Él va a arrebatarnos, va a sacarnos del mundo antes de los juicios que Dios va a enviar sobre la tierra. Terribles juicios. Esto de la pandemia es nada comparado con lo que viene. A nivel universal, a nivel mundial, a nivel global. No solamente virus, terremotos, volcanes, inundaciones, tsunamis, terremotos como no ha habido nunca, ni los habrá, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que esperar. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahí está. Por eso Dios no es que tarda, dice el apóstol Pedro, ya en aquella oportunidad hace más de 2000 años. Él decía, no es que tarda, le está dando tiempo a la gente que se arrepienta de sus pecados. Le está dando tiempo a la gente que se vuelva de sus pecados, de la inmundicia, de las perversiones, de las adicciones. Que se vuelva de la violencia, que se vuelva de todo aquello que implica pecado. Y pecar, como se dice comúnmente, no es solamente como dice la traducción errada al blanco, sino que pecar es rechazar a Dios, es desobedecer a Dios, es hacer todo lo contrario a lo que Dios demanda de nosotros. No hay pecado chico ni grande. Dios ha enmarcado la vida del ser humano para que viva libre de pecado. Y el ejemplo fue Jesús, hecho carne, hecho hombre, hecho persona, hecho humano. Él vivió como humano para demostrarnos y enseñarnos que es posible vivir humanamente, sin pecado, sin contaminarnos. Sí, ya lo sé, vamos a decir, pastor, esto no es posible, todos pecamos. Sí, es verdad, tenemos una inclinación al mal, pero acordate algo. En Cristo podemos vencer los deseos de la carne, podemos vencer el pecado, podemos vencerlo por la fe en Jesucristo. Él envió el Espíritu Santo para que dentro de nosotros nos ayude a sobreponernos. Pero además tenés que tener en cuenta que no es que tarda. No te desanimes. Algunos pueden estar pensando, como yo en algún momento, uno es humano y piensa, pero ¿será que el Señor? La duda entra, pero cuando entra la duda, ahí ataca el enemigo, allí ataca Satanás, allí te hace perder la fe. Si nosotros creemos en las promesas de nuestro Señor, Él fue a preparar lugar para nosotros. Lo dice allí una vez más en el apóstol Juan, capítulo 14, 1 y 2. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho, dice el Señor. Yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar un lugar, una casa, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, aleluya. Esa es nuestra esperanza, vivir con Jesús. Ya no tener que hacernos problemas por las equivocaciones, por los pecados que podemos cometer en nuestro cuerpo, porque seremos transformados, seremos como Él. ¿No te da esperanza este mensaje? Deja de pensar en el temor a la muerte. Deja de pensar en los que te oprimen a través de estas leyes opresoras, implementando medidas que te quitan la libertad. Hoy no podés opinar en contra de las autoridades. Y estoy diciendo opinar, no estoy hablando de criticar. Te empiezan a perseguir a través de YouTube y a través de Facebook y a través de otros medios para no permitirte que hables mal de los gobernantes.
te están quitando la libertad de expresión, te están quitando la libertad con esto del temor a infectarte y todo. Y nosotros como cristianos vamos a someternos a las leyes, porque dice que debemos obedecer, someternos a las leyes. Pero nosotros tenemos una esperanza porque nos sometemos a otra ley que no es de este mundo, es del cielo. Esa ley dice que todo Dios lo permite y todo está bajo los pies de Jesucristo. Porque Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies, dice. Aleluya. Cristo viene. Está velando, está esperándolo. Y por último quiero decirte algo. Hay un mensaje de esperanza. No pierdas la fe. Y si todavía no tienes a Cristo, este es el tiempo. Recién lo leímos. Él está tardando, ¿para qué? Dándote oportunidad para que te arrepientas, para que vuelvas a Él, tu rostro. Que reconozcas que has vivido y estás viviendo en pecado. Y el Señor sabe que nosotros, el ser humano, le tiene miedo a la muerte. Pero sabes una cosa también, el Señor venció la muerte. Jesús venció la muerte. La muerte ya no tiene poder. Ahora quiero decirte algo. Mucha gente está apresurada porque termine el confinamiento por la pandemia y quiere volver a la vieja vida. No tiene que ser así. No estés esperanzado en que termine esto. No estoy seguro que vaya a terminar, pero la idea no es volver a como estábamos antes. Si esto pasara, tenemos que salir diferentes. Tenemos que salir más obedientes a Dios, más temerosos de Él, con una esperanza eterna. Nuestra vida, la palabra de Dios dice que somos peregrinos en este mundo. O sea, estamos de paso. Soñamos, construimos, hacemos un montón de cosas. Nos realizamos como personas, pero todo se va con el tiempo. Todo desaparece. Todo tiene un tiempo. Y nosotros esperamos el tiempo de la relación con nuestro Padre por medio de Jesús. Termino con estos versículos de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Allí está. Entonces, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Los que estamos en Cristo vamos a escuchar esa trompeta. Los que no están en Cristo no van a escuchar nada. Por eso es tiempo de que te acerques a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si estás hasta ahora alejado de Dios o dejaste de congregarte y ahora a través de este tema de la pandemia no podés congregarte, pues quiero decirte algo. Poder relacionarte igualmente con Dios así donde estás, en tu casa, en tu trabajo, no lo sé. No necesitamos estar en un edificio, porque nosotros somos el edificio de Dios donde Él quiere morar. Nosotros somos el templo para Dios y nuestro cuerpo fue hecho para eso. Él vino a habitar en el corazón de los seres humanos para que todos los días podamos darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. Nuestra esperanza es Él. Va a sonar una trompeta. Es un misterio. Nadie sabe cómo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Perdé cuidado que va a ocurrir. No te dejes influir por el miedo, por el pánico, por las falsas profecías. No te dejes engañar por los argumentos de ciertos teólogos o profetas, falsos profetas, que anuncian una cosa
que no tiene nada que ver con la Biblia. Empezá a conseguirte una Biblia, léela y orá, tené comunión con Dios. Esa es la forma de esperarlo, esa es la forma de velar, estar atento para que no te sorprenda. Para el mundo va a ser una sorpresa, pero para nosotros no. Quiero decirte algo. Allí donde estás, podés recibir a Jesucristo en tu corazón, con tus palabras. Decirle, reconozco que soy pecador, pero quiero tu perdón. Y pedirle perdón a Jesús. Él, dice la Biblia, es amplio en perdonar. Pero ¿sabes otra cosa? Si estás alejado, o dejaste de congregarte hace un tiempo y ahora no podés congregarte. Ahora quisiera volver a congregarte y no podés, porque no podemos congregarnos. Pero podés hacerlo allí en tu casa. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? No te preocupes. ¿Estás embarrado con el pecado, embarrada con el pecado? Pedirle perdón a Dios y arrepentite de corazón. Y empezá a caminar de acuerdo a la vida que Cristo nos dio como ejemplo. Que Dios te bendiga. Puedes encontrar este mensaje en las páginas de YouTube como Pastor Juan José Azorín y allí vas a encontrar todos los videos. Y quiero dejarte algo más. Si tenés algún pedido de oración, podés llamar a un celular por medio de WhatsApp 11 26 60 24 35. Allí nos dejás tu pedido de oración y vamos a estar orando por tu vida, por tus necesidades, pero mantenete firme, porque el Señor va a venir a la hora que no pensáis. Que Dios te bendiga y hasta el próximo mensaje.